Bueno, buenas tardes. Reanudamos la tarde de hoy con nuestra segunda conferencia, que como decía al principio vamos a dar un salto del siglo XVI a la más inmediata contemporaneidad, ¿sí? Más o menos. Bueno, ahora nos llevará nuestro invitado de hoy de la mano por su paseo. Hoy, como os lo presento, hoy nos acompaña esta tarde Manuel Blanco Pérez. Él es licenciado en Filología Hispánica, doctor en Comunicación, un posgrado en Semiótica en la Universidad de Bolonia, máster oficial en Comunicación y Cultura, máster en Economía Social Aplicada. Es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y como académico es autor de varios artículos científicos y varios libros, entre los que destacan Cine y Semiótica, Nuevo Cine Andaluz y El Proyecto Fotográfico, que es un libro de muy reciente aparición. Como fotógrafo ha sido reportero freelance en países como Argelia, Siria, Líbano, Palestina, Jordania o Israel y publica libros de entre los que destacan Diario Disidente de Nueva York o 28 Rue Le Vert, o ha participado también en la película Al Sur del Sur, que es su ópera prima. Bueno, ha participado, no, ha dirigido, ¿no? Es su ópera prima como director y guionista. Perdón. Y esta tarde viene a hablarnos de literatura, fotografía y crónica periodística. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No sé si esto está encendido o no, pero sí, ¿no? Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias, Rocío, por la invitación y gracias a los compañeros de filología. Yo, como bien decía Rocío, estudié aquí, así que volver al sitio donde uno estudió o transitó por los pasillos siempre es una experiencia curiosa, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo me veo a mí mismo siempre por los pasillos, pero 20 años más viejo, claro. Y es un poco volver en fin, a las viejas costumbres también, ¿no? Sobre todo en un momento en el que, como decía Jaime Gil de Viedma, ahora de casi todo hace ya 20 años. Entonces, volver a la facultad 20 años después es inevitable, ¿no? El mecanismo de memoria. Bueno, yo en esta charlita, que más una charlita de estas de andar por casa, no os asustéis mucho, pretendo charlar un poco o poner en relación o abrir debates que tienen que ver, por un lado, con la literatura, con otro lado con la imagen, con la fotografía y con otro lado con la crónica periodística, ¿vale? La relación entre estas tres cosas siempre es problemática y siempre es muy fecunda, entonces estaría bien que hiciéramos un poco de debate común. Yo me presto a todo, vamos. He, digamos, hecho pivotar esta charlita en torno a tres ejes, por decirlo así. Una primera retrospectiva mínima, a mí me gusta llamarle, a mis alumnos se lo digo mucho, un manual de supervivencia. Cuando alguien no sabe nada de algo y quiere hacer un manual de supervivencia. El segundo, que sería varios ejemplos que no son en modo alguno excluyentes y además tampoco tienen por qué ser sumarísimos, sino más bien una selección bastante personal. Y por último, pues terminar con un par de trabajos míos, vamos, desde la modestia, pero ya que estamos abriendo melones y entrando en harina, pues también eso, ¿no? Así que, bueno, en esa línea no debe extrañarse nadie del hecho de que uno empiece hablando sobre la relación de la literatura de viajes, sobre la relación del texto como conocimiento y reconocimiento del mundo, ¿no? Bueno, hay miles de referencias, evidentemente, pero yo he seleccionado esta quizás por mi cercanía. Yo estudié en Italia, bueno, estudié aquí, pero luego seguí estudiando allí en Bolonia, así que soy muy filo-italiano, que se diría precisamente en italiano, y me gustan mucho estos diarios de viaje que yo creo que son un poco iniciáticos, ¿no? Sabéis que hay un librito en anagrama muy famoso de Harold Bloom, ahí lo tenéis, en el que habla precisamente de Montaigne, que dice que es quizás el más clásico, ¿no? de los nuevos, o el más nuevo de los clásicos, ¿no? Es un diario de viaje de a bordo a la tierra italiana, ¿vale? Ponemos este ítem, que es de, como sabéis, 1580. Y a este ítem, por supuesto, le sigue otro ítem, que es Viaje a Italia de Goethe, ¿vale? Pero que este otro libro de Goethe introduce algunas novedades, y es que en realidad es un libro de viajes, de texto y de fotografía antes de que exista la fotografía,
porque Goethe lo hace en una época en la que la fotografía todavía no existe, ¿vale? Entonces, él hace grabados a mano y usa la acuarela también como forma expresiva. Veréis, si veis ahí, no sé si se ve muy bien, pero si no, os lo leo yo desde aquí, porque leo mejor desde aquí que desde la lejanía. He cogido así un poco al vuelo alguna nota, ¿no? Por ejemplo, hay la que Goethe está, está explicando cómo son de largos los viajes a través de Italia. Él nace del puerto de Nápoles y pretende hacer por una ruta marítima un viaje que llega finalmente a Sicilia. Ya no sé si alguien ha estado en Sicilia, es un viaje absolutamente recomendable. Sobre todo él pretende llegar a Palermo, puerto de abrigo de viejas expediciones de ultramar. Entonces él lo resume, dice: salimos de Nápoles el jueves 29 de marzo al ponerse el sol y anclamos en el puerto de Palermo 4 días después a las 3 de la tarde. Un pequeño diario que es adjunto da cuenta general de lo ocurrido. Jamás hice un viaje tan tranquilo, nunca he pasado más sosegado tiempo que durante el que se ha prolongado gracias al persistente viento de contrario. Aún en la cama de mi angosto camarote, donde la fuerza del mareo obligóme a quedarme los primeros días. Ahora mi pensamiento os busca tranquilo más allá de los mares y tranquilo estoy, porque si algo divino esperaba era este viaje. O sea, es un viaje en primera persona del singular, es un viaje iniciático, es un viaje que él cuenta como algo extraordinariamente literario. Pero dialogando con eso, hace, como por ejemplo este dibujito que tenéis ahí, restos de columnas del templo de Agrigento, que es el templo del Valle de los Templos, las ruinas de cuando Sicilia era griega, lápiz sepia con pincel. O sea, en realidad no está ejemplificando nada que tenga el texto, sino que está haciendo una especie de diálogo entre una representación que él hace, que a veces está en su cabeza, y el texto que él está redactando, ¿no? Al punto que, por ejemplo, hace incluso recreaciones de acontecimientos históricos ya pasados, como por ejemplo la explosión del Vesubio de Pompeya. O sea, sería una especie de, yo qué sé, efectos especiales cinematográficos, ¿no? No solo hago una foto de hoy, sino de lo que yo creo que aconteció, eso es, ¿no? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque en realidad hay una membrana muy fina, como muy porosa, entre la fotografía, fotografía reporteril, el texto literario, el texto como diario de a bordo, y también la crónica periodística. La crónica periodística, supuestamente los cánones te llevan a escribir una crónica si tú has estado presenciando algo, pero no es real. O sea, hay grandes libros de, yo qué sé, literatura, realismo mágico, por ejemplo, en el que los cronistas nunca están ahí, porque de hecho no hay nada que cronificar, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de vasos comunicantes entre estos tres elementos que pivotan de una manera pues muy con viajes de ida y vuelta, y que de alguna manera pues, se resume en esta entrada que escribe en Padua, el 27 de septiembre de 1786, Goethe, que dice: ¿y qué sería, ¿no?, la contemplación sin pensamiento? O sea, no solo hace, digamos, una crónica real, fiel de lo que está viviendo, sino que en realidad lo lleva a otro episodio distinto, donde juega constantemente pues, con conceptos como, por ejemplo, la ucronía, que hubiera pasado sí, o esto mismo que hemos visto antes, ¿no?, de representaciones de cosas visuales que igual quedan muy lejanas en el tiempo, ¿no? Y como este es un salto a caballo y sin nada en medio de transición, fijaos el salto histórico que damos, y pasamos directamente al siglo XX, directamente a la mitad del siglo XX, ¿no? Lo que hay en medio es una oquedad gigante de dos guerras mundiales, el nacimiento de la fotografía, el nacimiento del hijastro más o menos bastardo de la fotografía, que es el cine, ¿no? El cine no es más que 24 fotografías por segundo, no lo digo yo, lo dice Godard, que sabía de esto mucho. En medio lo que hay es la modernidad, el lenguaje de la modernidad, que es el cine y la fotografía, como el lenguaje de expresión de conocimiento y de reconocimiento, ¿no? El movimiento obrero, a través de la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y pongo dos ejemplos muy concretos, en el que la crónica, el texto y lo visual dialogan de una manera extraordinariamente fecunda, creo yo. Son dos ejemplos diferentes y que yo os acerco muy sucintamente. El primero de ellos es el viaje a Rusia, que es un viaje que hace el que se supone que era uno de los mejores escritores norteamericanos de la época, que es John Steinbeck, que viene además de triunfar con Uvas de la ira, etcétera, etcétera, y el que sin duda es uno de los más famosos,
que sea de los mejores o no ya es debatible, pero de los más famosos reporteros gráficos de su momento, ¿no? Que es Robert Capa. Bueno, sabéis que Robert Capa no existe, son los padres, no es un nombre que él se invente, más su novia que él, se inventa el nombre de Robert Capa, se lo inventa Gerda Taro, él no se llama así, pero bueno, ese personaje, ¿no? Lo que quiera que sea, que ella se incorpora también a parte de la farándula artística después de la Guerra de España, que es, digamos, donde, bueno, pues él llega a la fama, donde efectivamente Gerda Taro muere en Brunete, debajo de un tanque, ¿no? Que le pasa por encima, y donde Robert Capa ya se vuelve digamos, un maestro del Star System, ¿no? Crea Magnum junto con Simon Chin y Cartier-Bresson y ya entra al Olimpo sagrado de los grandes artistas, ¿no? Muere poco después, como todo el mundo sabe, en Indochina. Pero el viaje es fascinante porque tener al mejor escritor de su época, con el mejor fotógrafo de su época, haciendo un viaje al país de los soviets, a un país que acaba de ganar la guerra, porque los soviets le ganan la guerra a los nazis, aunque Hollywood lo desmienta, no deja de ser digamos, un momento muy espectacular, ¿no? Os he puesto aquí un extracto sacado de la página de la Magnum en inglés y en castellano. Leo muy por encima, dice la Magnum, que es la agencia fotográfica que tiene los derechos todavía hoy de Robert Capa, ¿no? De las fotos de Robert Capa. Dice, durante décadas ningún estadounidense había cubierto la Unión Soviética con una cámara. Steinbeck cuenta cómo Capa trajo consigo multitud de equipos fotográficos, incluidos duplicados de casi todo por si alguno se perdía. Fotógrafo de guerra por naturaleza, Capa, sin embargo, luchaba por entusiasmarse con los paisajes de la recuperación de la Unión Soviética. A lo largo del texto, John Steinbeck hace referencia a las dificultades de Robert Capa, dedicando un capítulo entero que se llama Una queja legítima, para que el fotógrafo se queje abiertamente. Dice Robert Capa, y entre comillas, los 190 millones de rusos, todos están en mi contra. No hacen reuniones salvajes por las esquinas, no practican el amor libre espectacular, no tienen ningún tipo de cambio de imagen, son gente muy recta, muy normal, trabajadora, moral. Para un fotógrafo es aburrido como un trozo de manzana. Mis 4 cámaras, acostumbradas a las guerras y a las revoluciones, están disgustadas. Cada vez que hago clic en ellas, algo sale mal. Y dice el texto de la Magnum, no obstante, Robert Capa encontró momentos de inspiración y su trabajo documenta la región desde una perspectiva única. Hay muchas fotos de este trabajo, por eso os ponía aquí esta nueva edición de Capitán Swing, que es una editorial que seguro que conocéis. A mí me encanta todo lo que hacen. O sea, creo que cuando sea rico me compraré todo lo que publiquen, independientemente de lo que hagan, sin mirar además los títulos. Yo tengo una versión bastante malilla de ese texto, que además carece de las imágenes de Robert Capa, pero en esa versión sí vienen las imágenes. Y por poneros algún ejemplo, seguro que conocéis a Steinbeck, pero por si acaso, para que veáis la temperatura, ¿no?, literaria, os leo un extracto muy breve, en el que está dando cuenta de un paseo que hacen por Stalingrado Robert Capa y él mismo, ¿no? Robert Capa estaba haciendo fotos de un niño, en ese libro salen, y el texto, descontextualizada, ¿vale? Y el texto dice lo siguiente. Por la tarde caminamos por una plaza hacia un parquecito cerca del río y allí, bajo un enorme obelisco de piedra, había un jardín de flores rojas y bajo las flores estaban enterrados muchos defensores de Stalingrado. Había poca gente en el parque, pero una mujer estaba sentada en un banco y un niño pequeño de unos 5 o 6 años estaba de pie junto a la valla, mirando hacia las flores. Estuvo allí tanto tiempo que le pedimos a Chumarsky que hablara con él. Chumarsky le pregunta al niño en ruso, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y el niño, sin sensiblería, con una voz natural, dice, estoy visitando a mi padre, vengo a verle todas las noches. No era patos, no era sentimentalismo, era simplemente una exposición de los hechos. Y la mujer del banco levantó la mirada y asintió con la cabeza y sonrió. Después de un rato, ella y el niño se alejaron por el parque de vuelta a una ciudad completamente en ruinas. Pues son momentos distintos donde la fotografía y la literatura dialogan. Yo creo que uno de los grandes cánceres de la fotografía es la fotoilustración, la fotografía como un mero recurso visual de algo que hace el escritor. Y lo digo como filólogo también, ¿no? Yo creo que esos que piensan que el escritor tiene más elevación con respecto al cineasta o al fotógrafo, es alguien que viene muy de la vieja escuela, que además no entendió nada del lenguaje de la modernidad del siglo XX y seguramente de lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? Yo creo que es igual de inútil una fotografía que solo ejemplifica el texto que al contrario, ¿no? Yo creo que tiene que establecerse un diálogo muy, digamos, muy germinal entre ambos, ¿no?
Y como esto va de saltos en el tiempo, en realidad nos vamos un par de años después, por poneros este ejemplo concreto, ¿no? Es un ejemplo en el que ya el trabajo no lo hace un escritor que escribe y un fotógrafo que fotografía, sino que un reportero hace ambas cosas. Esto estaba bastante de moda. Robert Capa prácticamente no escribió nada, pero hay grandes autores como colega, por ejemplo, de Robert Capa, Cartier-Bresson, que es un gran intelectual, de hecho, ¿no? Entonces, os pongo este ejemplo. No sé si a alguien le suena. ¿A alguien le suena esto que hay en la pantalla? ¿No? Es un pueblo pequeñito de Extremadura, en mitad de la nada. Se llama Deleitosa de Lares. Hace no mucho puse una foto en Deleitosa. Iba por la moto pasando por delante y me hice una foto delante. Y le dije, le regalo un paquete de libros al que descubra qué tiene de especial este pueblo para la historia de la fotografía, ¿no? Y lo puse en redes y escribieron un par de alumnos diciendo cosas muy marcianas, yo qué sé. Que había sido un pueblo que habían venido unos ovnis, que no sé qué, que sé, los nazis, no sé cuánto. La historia es, bueno, para quien no la... Yo pensé que la conocíais casi todos. Para quien no la sepa, muy sutilmente, Life es la gran revista de fotografía después de la Segunda Guerra Mundial, y lo será muchos años más. Y entonces encarga a Eugene Smith, que es un fotoperiodista norteamericano que viene de, pues, por ejemplo, hacer reportajes como la vida de un médico rural en la América profunda, todo esto en los años 40, ¿vale? Le encarga un reportaje y es, bueno, la Segunda Guerra Mundial ha acabado. Pensábamos que Joseph Stalin y la Unión Soviética seguiría para abajo de Francia liberando España del franquismo. No ha sido así. Este señor sigue en su sitio y así que el único vestigio del eje que queda, caído Mussolini, caído Hitler, es España, un país rarísimo del que no conocemos absolutamente nada. Es más, muchos de nuestros ciudadanos piensan que es una extensión de México. Así que, señor Eugene Smith, ¿por qué no va usted a ese país y nos describe el país? Así que en esas, que en el año 51 llega Eugene Smith a Madrid con la tarea no menor de retratar la España rural, consecuencia de un franquismo que ya se podía decir claramente que había llegado para quedarse. No era una anomalía democrática, sino que estaba, digamos, andamiando las estructuras propias del Estado, ¿no? Poco después serán los años, además, en los que España entra dentro del gran comercio, no mucho más tarde, de hecho, en un giro ahí copernicano bastante curioso, que da para muchas charlas, pero que ahora no tocan. Entonces, en ese caso, es Eugene Smith que llega a Madrid y que tiene que hacer un reportaje de lo que él cree que debe de ser la España de Franco. Así que os podéis imaginar, hay muchas fotos entre sus rollos de el Madrid de los Austria, ¿no? Se ve con el general Franco, se ve con generales, etc. Y a alguien le sopla en algún momento, esto no es España de verdad, señor americano. La España de verdad es la Andalucía profunda o la Extremadura profunda. Vaya usted a cualquiera de esos sitios. Eso sí es la España de verdad. Así que este hombre, armado de un burro y unos cuantos rollos, bastantes rollos fotográficos, se va a Deleitosa de Lares, que es un pueblito en mitad de la nada de provincia de Cáceres, de Extremadura. Y hace uno de los reportajes más famosos de la historia de la fotografía, ¿vale? Pero, aunque esto daría para mucho más, en realidad me interesan un par de reflexiones muy concisas sobre esto. En primer lugar, es que, no sé si os habéis dado cuenta, pero los que seáis como yo, de familia de pueblo, hay cosas aquí que chirrían, aun siendo los años 50, chirrían, ¿vale? Y es que en realidad mucho de lo que hizo Eugene Smith es una reconstrucción de una proto-España que solo estaba en su cabeza, pero que es la que él, digamos, es la que él quería contarle al mundo, ¿no? Todo muy ruralizado, con una violencia estructural del hombre contra la mujer, con unos niños que él retrata descalzos por las calles, etcétera, etcétera, ¿no? No solo eso, sino que además él, en su intento, ¿no?, como bueno, americano, protestante, de asociar las costumbres atávicas de la España, esta cerrada, de cerrado sacristía y todo esto, se mete supuestamente en un velatorio. El velatorio es este, lo tienen ustedes en la foto de la izquierda. Seguramente todo es falso, o sea, ni el muerto está muerto, ni la gente estaba ahí, ni nada por el estilo. Es toda una puesta en escena, ¿no? La foto es bellísima, porque además Eugene Smith tenía formación pictórica y es muy elegante componiendo, pero nada más lejos de la realidad. Entonces, el debate, que da como para muchas charlas y tiene un poco que ver con este seminario también con la lógica, es cuánto de lícito hay en reconstruir algo que en realidad no sucedió con intención precisamente pedagógica sobre lo que
sí se cree que sucedió. O dicho de otro modo, que lo dice mucho mejor que yo, Manolo Vázquez Montalbán, a veces la mentira es mucho mejor que la verdad para hablar de la verdad misma, ¿vale? O sea, está en un prólogo en un libro pequeñito, se llama El Informe Lugano, que prologó Manolo Vázquez Montalbán no mucho antes de morir. Como pequeño anecdotario, voy muy rápido, la señora de la derecha es la chica guapa del centro de la foto de la izquierda, que se llama Josefa Larra, si no me equivoco. Hasta hace un par de años vivía, porque esa foto de la derecha es de justo antes de la pandemia. Y hay una anécdota muy divertida, la cuento muy telegráficamente, y es que las fotos son de Life, o sea, salen en todo Estados Unidos. Y un millonario compra la revista y se enamora de esta chica. Dice, oh, flechazo absoluto. O sea, voy ahí a Deleitosa, ¿vale? Nueva York, Deleitosa, para encontrar a esta chica y proponerle matrimonio. Esto es verídico. Esto es verídico porque hay además un documental que cuenta esta historia y lo narra. Y el americano va al pueblo y llega en burro a Deleitosa a los años 50 a pedirle la mano a esta señora, que le dice que no por un motivo en realidad bastante importante, visto con un poco de trascendencia. No lo entendió. O sea, le hablaba en inglés y el otro decía, no sé, este zaga qué quiere, ¿no? Y el otro decía, yo tengo mucho dinero, tengo casas, usted va a estar muy feliz conmigo en Alabama. Y la otra decía, padre, no sé qué dice, ¿no? Así que el hombre se volvió de vacío, o sea, se volvió otra vez a Estados Unidos sin hacer amistad con esta señora, ¿no? Y esta es ella, que sigue viviendo, tenía 80 y muchos años, ¿no? El debate, evidentemente, más allá de la broma, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la relación entre la verdad, la realidad y la reconstrucción. A veces parece que por el hecho de ser un lenguaje fotográfico tiene que ser más o algo más cercano a la realidad, ¿no? No tiene por qué. De hecho, de eso va esta charla, ¿vale? Hay otro ejemplo, como damos saltos enormes espaciales en el tiempo, de un buen amigo, un buen amigo que además es uno de los grandes. Publicó un librito cuando él era joven, era estudiante, este libro es del año 70 y tanto, se llama Hacer fotos, un lenguaje. Es muy curioso porque yo considero que es uno de los mejores fotógrafos de España, es el primer gran fotógrafo que empieza a hacer fotos en color y a publicar en color, fue jefe de edición gráfica del País durante muchos años, es José Manuel Navia, filósofo, profesor de filosofía, y publicó este libro cuando era poco más que un adolescente, del que solo se hicieron 300 copias. La mayoría se tiraron y se acabaron por ahí, y yo encontré una de ellas, buscando, pujando, etc. Entonces es muy curioso porque estábamos cenando una vez él y yo y le saqué este libro, ¿no? Os lo cuento ya como curiosidad. Dice, bueno, pues para Manuel, que con este libro me ha sometido a una regresión de 40 años, con mi agradecimiento por su interés y un abrazo, ¿no? Pues hoy que todo va de 20 años, pues esto es 2 veces 20, que está bien, ¿no? Os leo un fragmento, es muy pequeñito, pero me interesa como base para el debate posterior. Dice, sin entrar en cosas más complejas, dice, si la fotografía es un medio de comunicación, es obvio que su principal función consistirá en que el que realiza una foto comunica algo a aquellos que posteriormente la observan. En esta línea, la fotografía se comporta como cualquier otro lenguaje. Una fotografía es un signo lingüístico, un significante y un significado. La observación del significante o forma externa lleva a conocer el significado, que es como el tema o el contenido. Vale. Dice, doy un pequeño salto. Dice, pero esto no siempre pasa como en el resto del lenguaje. No quiere esto decir, por tanto, que la imagen a veces tenga que pasar desapercibida para el receptor. A veces tiene una carga de creatividad que hace que la fotografía sea un medio cuestionante y motivador. Puede que el receptor no vea en la imagen lo que vio el fotógrafo a la hora de hacerla. Puede que ni tan siquiera vea nada en concreto. Y, sin embargo, la imagen fotográfica sigue siendo algo atrayente, sugerente, te interroga y te hace recordar. Es curioso porque quizás este mecanismo no opera igual en el caso de la literatura, que tiene, digamos, unos códigos como mucho más claros. La fotografía, y la fotografía además periodística, que siendo estética sobre todo debe ser ontológica, tiene unos códigos a veces un poco más sutiles, digamos, ¿no? O sea, una cosa un poco más nebulosa, no tan sencilla. Y os pongo un ejemplo concreto. José Manuel Navia también es escritor de sus textos y también es fotógrafo. O sea, él hace ambas cosas, hace el lenguaje, digamos, visual y literario. Y fue muy divertido y de alguna manera a mí me lleva a cerrar el círculo, porque justo en la cena en la que yo le saqué este libro de mira lo que ha encontrado José Manuel, que me dijo, joder, macho, ni yo tengo ese libro. Y bueno, pues te lo regalo para ti. No, quédatelo tú, lo justo es que tú lo conserves. Bueno, pues en esa cena me dijo que después de Sevilla
él vino a dar clase a un máster que yo coordinaba, que después de Sevilla él se iba a Túnez. Y se iba a Túnez porque le habían contado una historia fascinante, ¿vale? Esto yo puedo subir el programa, tengo su permiso, puedo subir esto a la plataforma, o si tenéis algún sitio ya lo hablé con Rocío, de repositorio o algo así. Pero tiene que ver con los andaluces que emigraron y que solo Túnez les acogía en su expulsión de España, a condición de que cada paterfamilia trajera una caja de herramientas. Eso es maravilloso. O sea, tú podías llegar al puerto de Túnez, pero tenías que enseñar tu caja de herramientas como paterfamilia. Eso significaba que eras un artesano y que venías a hacer cosas y que venías, por tanto, a reconstruir, ¿no? Y yo nunca he estado en Túnez, conozco Oriente Medio, pero no Túnez, y me contaba José Manuel Navia, hay calles que es pasear por Granada, pero vamos, literalmente, ¿no? No sé, podéis vosotros mismos sacar las conclusiones. Yo he puesto un par de piezas gráficas y sí que me parece eso. Yo creo que ese es el debate, ¿no? Pero entramos en cualquier caso en ese tipo de reportero que escribe el texto literario y que además hace fotos y que, digamos, ya en su cabeza hace dialogar esas dos aristas, ¿no? La arista más artística y más cronística. Hay otro libro de Navia muy famoso, este es un poco anterior, este es del 2000, quizás 2006, 2007, que se llama Territorios del Quijote, en el que lo que hace es recorrer el Quijote entero, pero en la actualidad y en coche, y haciendo fotos en la actualidad desde su coche. O sea, literalmente está haciendo todo el recorrido que hace, que hacen los dos volúmenes del libro, y haciéndolo con el lenguaje fotográfico. Os pongo un par de piezas. La de la izquierda es la portada del libro y la derecha son un par de instantáneas. Y además recorre los lugares por los que a veces con mucho detalle se recrea el propio Cervantes, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, esta pieza con ese SEA maravilloso 127 a lo lejos, ¿no? Antigua posada de Dorotea Higinio Mascaraque, hoy vivienda de su nieta Pila en Puerto Lápice. O sea, está haciendo todo un recorrido, digamos, una actualización, pero varios siglos después, ¿no? Recorriendo los territorios de ese Quijote, ¿no? Desde el punto de vista, además, como digo, fotográfico, ¿no? Por la foto de la izquierda, por ejemplo, es en el Guadiana, o sea que hace como mucho recorrido de retratos, ¿no? de reconstrucción, etcétera, etcétera. Bueno, y como os decía antes, bueno, llegado a este punto, no sé si alguien tiene alguna duda o algún matiz o alguna imprecación o alguna queja, puedes ponerlo libremente. Como os contaba al principio, como se trataba un poco de hacer pivotar esta charla en torno a tres ejes, ¿no? Uno primero de dónde venimos, uno segundo de, digamos, grandes referentes, y un tercero ya llegando a lo más mundano. Lo más mundano es el trabajo humilde y modesto de este que os habla, ¿no? Y entramos con el gusto por los diarios, ¿no? Hay un librito bastante iniciático por mi parte, que yo hice hace ya 21 años, ¿no? Joder, cómo ha pasado el tiempo, qué barbaridad. Vamos a morir todos. En fin, sin solución posible. Entonces, es un diario, en realidad, un diario textual y también visual a la Gran Manzana, en la que, además, bueno, tres buenos amigos, unos viejos amigos, me escribieron algunas cosas, ¿no? Os leo muy telegráficamente un textito del profe César de Vicente, Hernando, que además en cierto modo es un homenaje, porque desgraciadamente murió estas Navidades pasadas, ¿no? Y esto es curioso, porque leer el texto de alguien que ya no está, pero que te escribió a ti, no sé, suena distinto, tiene otros matices, ¿no? Él habla de las fotos y dice, son espacios y efectos de luz que son producidos de una manera muy concreta, fruto de plantearse las propias fotografías de dentro a fuera. Siempre colocando el punto de vista oblicuamente, angulando la imagen. La ciudad es vista así como una fortaleza, como un lugar aparentemente inalcanzable, al menos intelectualmente, sabiendo qué significa. Las fotografías tienen, sin embargo, un cometido claro: servir de cabeza de puente para todas las ideas, enfrentarse a nuestra cotidianidad desde el centro de Occidente, sabiendo que su cometido es descentrarlo definitivamente. Pues va por ti, César. El libro se abría, de hecho, con una cita de Robert Frank, que es otro también de mi referente, que dice: yo estoy siempre mirando hacia afuera, pero queriéndome mirar hacia adentro.
Yo creo que en el fondo la fotografía es eso. La fotografía no es un testimonio o un documento, sino una manera de ver el mundo que tiene más que ver contigo y con cómo tú quieres contarlo, ¿no? Yo creo que la sintaxis de estos trabajos es muy distinta. Ahora he querido poner algunos de los más viejos y otros quizás de los más recientes, y veréis que la sintaxis es muy diferente. Son trabajos casi todos en blanco y negro, en analógico, revelados en laboratorio. Y quizás, bueno, pues busca esos diálogos, ¿no? También entre, no sé cómo decirlo, distintas perspectivas. Ansel Adams, por ejemplo, hay muchas lecturas sugerentes dentro, muy tamizadas, hay mucho guiño también, ¿no? Ansel Adams es el gran fotógrafo del F-64, digamos, de la naturaleza norteamericana y tal, ¿no? Entonces me interesaba ese diálogo también construido de una manera, en cierto modo, muy literario, como con unas imágenes muy metafóricas, los cristales. Siempre me han obsesionado mucho los cristales. De hecho, antes estaba ahí sentado mirándome en el mueblecito este, que está más feo ahora que en mi época, porque lo han pintado como de color huevo, y me miraba en los reflejos y veía los reflejos de la gente. Digo, aquí sigue habiendo una dialéctica aquí, ¿no? Muy curioso. Vale, pues esto mismo. Bueno, el libro es mucho más profundo, pero en realidad siempre está jugando con esos conceptos, ¿no? El in and out, el exógeno, lo endógeno, el dentro-fuera, ¿no? O que es la sede de Magnum, en la que además había no sé qué acto el día que fui, y recuerdo perfectamente que no me dejaron entrar por no tener la ciudadanía norteamericana. Es una cosa muy curiosa. Pero además, lo cuento en el texto, el tipo que me lo dijo era el hombre que estaba en la puerta, que además era cubano. O sea, que me estaba diciendo, no puedes entrar porque no eres norteamericano. Y yo me reí. Dije, tú sí, churra. En fin, esto es una cosa. No sé si se ve ahí muy bien, pero... bueno, pero sale el fotógrafo. O sea, a la derecha se ve el tipo desde fuera de los cristales tratando de penetrar una realidad que no es la suya y la que en realidad puede mirar pero no puede tocar, ¿no? Quizás el viaje mismo, quizás en el fondo solo sea eso, ¿no? Me parece a mí. Y tras esto, y como aquí estamos entre muchos arabistas, un reportaje al que yo le tengo especialmente cariño, que fue ya en digital y a color, y es una pequeña pieza audiovisual y una exposición fotográfica que se llamaba Cuando todo el universo nos tenía en el olvido, que en primer lugar fue un trabajo en Sevilla con las familias de acogida saharauis y todo esto. En segundo lugar fue un trabajo de documentación también histórica, y por último un viaje allí, un viaje al sur de Argelia. Además recuerdo justo el día antes de aterrizar yo allí, acababan de matar en un atentado al ministro del Interior argelino, o sea que es maravilloso todo, estupendo, y fueron unos días como muy intensos también, atravesando el desierto hasta la frontera con Mauritania, en la que acabé desembocando, ¿no? Entonces, bueno, si os fijáis, la sintaxis de las imágenes ya es otra. O sea, ya no hay un veinteañero que hace fotos en blanco y negro porque ha visto muchas, quizá demasiado, a Woody Allen, sino alguien que deja que la realidad respire y que ha entendido, por fin, que lo que cuentan las fotos es mucho más importante que el tipo que te lo está contando. Yo creo que se ve muy bien en el paso de, yo qué sé, ¿no? de sintaxis de un tipo de pieza a otra, ¿no? Igualmente iba buscando también no tanto lo de dentro de cada uno, sino el de dentro de cada uno en todo lo de los demás. El primer paso, por supuesto, fueron las escuelas. Eso es un cole público. Bueno, el cole público allí es increíble, ¿no? Hablar de cole público, digamos, una jaima grande con niños que se sientan, ¿no? en sillas que además son de aquí de Sevilla, porque son que nos sobraban a nosotros y lo mandamos, ¿no? O el autobús escolar, que es algo bastante parecido a esto, ¿no? Pero es verdad que se dan esa sintaxis, creo yo, que tiene que ver con los cristales, con los reflejos, que tiene que ver siempre con esas barreras más metafóricas que reales en algunos casos, o no, ¿no? Bueno, esta es una imagen de los terribles guerrilleros del Polisario. No sé, a vosotros, a mi miedo, desde luego, me dio muy poco. Más bien me parecía cualquiera de mis tíos abuelos, que además nos parecemos mucho entre nosotros. No veo a terribles terroristas ahí, veo a gente que vive y sobrevive en mitad de la tierra, en mitad de la tierra de la nada, ¿no? Y esto es curioso, porque el que sepa un poco del microcosmos eso que se ve detrás de esas montañitas, es Marruecos. Y este hombre está en mitad digamos, de la parte saharaui. Y lo que hay en medio son minas antipersonas, o sea, es un campo totalmente minado entre Marruecos y Argelia. Y se ven unos a otros, y de hecho se gritan y se insultan a menudo.
¿no? Es como una relación muy, muy curiosa, por otro lado muy ibérica también en ese sentido, ¿no? O sea, por debajo de los grandes titulares está la vida cotidiana de la gente que lo soporta como puede, ¿no? Y me gustó eso, o sea, me gustó esa relación, ¿no? de insulto con el contrario. Fue una guerra de muy baja intensidad, en realidad hay algunas caramuzas de vez en cuando, pero bastante poco habitual, y te da para, bueno, pues, para muchos chascarrillos y para amenizar muchas sobremesas también, ¿no? Y para ir terminando, por si también alguien quiere, yo qué sé, imprecarme o... bueno... Hitchcock, lo difícil siempre es trabajar con niños y con animales. Esa es una gran frase. Es muy chulo y un poco engañoso hacer fotos con niños, porque en realidad la poesía ya está ahí. O sea, con que tú vuelvas luego, esos niños ya no existen, ya son personas mayores y ya hay algo que se ha perdido y hay algo que dialoga también entre ellos, ¿no? Entonces, yo siempre que voy busco niños para hacer fotos y ancianos, que es un poco jugar con trampa, porque sabes que la vida pasa más rápido para ellos, tanto para unos como para otros, ¿no? Bueno, esto no es del todo así, pero bueno, la verdad es que los niños y los ancianos me interesan mucho. Y por cerrar un poco el círculo, y hablo de dos trabajos posteriores. Uno tiene que ver con Oriente Medio, que es uno de los grandes sitios en los que a mí siempre me llaman. Hay algo que en esas noches de insomnio a mí me lleva a la cabeza allí y vuelvo a pensar allí mucho. He estado varias veces recorriendo Oriente Medio y siempre en mi cabeza es algo recurrente, ¿no? Y yo creo que aquí ya la sintaxis se ve que es algo totalmente distinto. O sea, que me interesan mucho los retratos y me interesan los retratos que cuentan cosas dentro de la propia narración, ¿no? Si veis ahí a la izquierda, yo esto se lo explico siempre a mis alumnos, técnicamente se llama metafotografía, la fotografía dentro de la fotografía, que también es como el doble truco capcioso, ¿no? Es decir, está claro que estoy jugando con trampas y con barajas marcadas, pero se la vi. O sea, sin embargo, la reconstrucción tiene mucho con eso, ¿no? Ese hombre que tenéis a la izquierda es él. Es una foto que él tenía, es un costurero, un sastre, perdón, y vi la foto detrás. Entonces, con mis 3 palabras malamente que hablo de árabe, 2 y media, estoy aquí con muchos arabistas y me cohibo. Pues le dijo, ¿puedo hacer una foto utilizando esa foto a usted? Y él me dijo, con mi foto lo que quieras, ¿no? Era de la guerra de los 6 días contra Israel, claro. Entonces me pareció muy tierno, en realidad. La foto de la izquierda, yo creo que el hombre tiene una delicadeza y una ternura que no se le va por mucho que tenga un Kalashnikov soviético en las manos de joven, ¿no? O la foto de la derecha, que es un vendedor de telas también, ¿no? de Sham, de Damasco, de la capital de Siria. Los retratos siempre me han interesado muchísimo y cada vez más. Yo creo que hace bastantes años ya que casi todo lo que hago son retratos, me parece, ¿no? También de Siria la vida sigue. O sea, cada vez que hay cualquier conflicto, cualquier escaramuza, al día siguiente la gente pone sus puestos, el vendedor de pistachos, el vendedor de telares, el vendedor de tal. Y es muy curioso cómo la vida sigue como si no pasara nada. De cierto modo, porque es verdad que no pasa nada, ¿no? O sea, porque lo que pasa es la vida misma, en realidad, ¿no? El hombre de la izquierda, pues un abuelete que me encontré por ahí y le pedí hacerle una foto. A mí me recordaba las imágenes de chico en el Catecismo de Jesucristo, no sé por qué. Y el hombre de la derecha, que tiene ahí como una mirada así un poco... estaba haciendo algo no sé, de marroquinería o algo así, ¿no? Bueno, narrarla habla y el mundo árabe se para, ¿no? y lo escucha. Esta foto es de un suburbio de Beirut y es curioso porque la gente paraba los coches incluso para escuchar cuando narrarla estaba en la radio, ¿no? Estaba en la tele. Es el líder de Hezbollah. Yo sigo teniendo mis dudas sobre si existe o no, o si es mentira, o es un señor que se disfraza. No lo sé. Hace poco lo hablaba con Tomás Alcoberro, una reportero que vive en Beirut, y digo, ¿pero quién es Nasrallah, Tomás? Y se reía, ¿no? Dice, nadie lo sabe. O sea, no se vete tú a saber, ¿no? O sea, esto da también para muchas sobremesas amenizadas, ¿no? Y bueno, también ahí en esa sintaxis se ve que hay cierto, digamos, mensaje, no sé, político o algo así, ¿no? Esta foto de la que creo que antes me refería, sin nombrarlo así explícitamente. El de la izquierda es un cura cristiano, el padre George, con el que perdí contacto hace no mucho, hace 2 o 3 años.
No tengo ni idea de qué ha sido de él, pero ya no me responde los correos. Y el hombre de la derecha es el vendedor de palomitas. Es muy curioso porque uno piensa, en mitad de una guerra, ¿quién coño va a comprar palomitas, no? Pues hay gente que vende palomitas porque gente compra palomitas. O sea, básicamente, la ley de la oferta y la demanda, que se diría, ¿vale? Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguien quiere decir algo? Imprecar. Dispare. Bueno, entonces voy a imprecar, ¿vale? Ya que las propuesto dos cosas. ¿Cómo te llevas con... Claro, ¿cómo te llevas con la imagen, con la fotografía? Porque, claro, los que somos amateurs, o sea, los que estamos fuera, ¿no? Los que vemos, lo que hacen los fotógrafos, claro, tenemos la sensación de que la imagen está agotada, ¿no? O sea, ¿qué imagen, claro, una persona como yo de 60 años no he visto ya, ¿no? ¿Qué archivo de imágenes tengo de lugares que no he estado, ¿no? Posiblemente, y yo y todos nosotros, ¿no? Que podemos, yo estoy en un equipo de investigación de escritura narrativa del Departamento de Estética, y entonces hemos estado estudiando cómo hay que escribirle al lector de hoy, ¿no? Claro, al lector de hoy no hace falta describirle Taj Mahal, y no ha estado posiblemente, pero lo ha visto tantas veces que no te... Pero Proust va a describir una tacita china y requiere 3 páginas para describir la tacita china porque nadie había visto una tacita china en París en su vida. Y nosotros hoy en día vemos tacita china por 10 céntimos en cualquier chino de cualquier barrio de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, ese archivo de imágenes que tenemos en la cabeza nos ha saturado, ¿no? Aparte de que vemos todos los días, ¿no? Entonces, no sé cómo mantienes la fe en un arte que está tan altamente saturado, ¿no? Para eso es como primera pregunta, y ya si quiero luego hablamos de más cosas, pero yo creo que eso es un día suficiente. De hecho, me has hecho pensar, creo que esta misma noche me hago una cuenta de TikTok y voy a empezar a bailar y lo voy a petar fuertemente. Ya abandono ya la fotografía y me voy a pasar al TikTok. Bueno, de hecho es la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Yo, si te la respondo hoy, por lo menos me darán 1 millón o algo aquí. Esta universidad que trata también a los docentes, algo me dará, una casa en Roche, algo me dará. Es la gran pregunta. Y yo te voy a dar la respuesta que yo tengo. Pues que no es en modo alguno la mejor, pero es la que tengo. Cuando a mí me ha tocado explicarle fotografía a los chavales, parten de la base de ¿qué me va a contar tú a mí de la fotografía, ¿no? Y en cierto modo es verdad, porque cualquier cacharrote de esto hace fotos con los presets y es que ni siquiera necesitan hacer fotos manuales, ¿vale? Vale, hasta ahí, bien, es cierto. Pero lo cuento muy brevemente para no pasarme de tiempo, pero hay una cosa muy... ¿sí? Hay una cosa muy divertida y es ser capaz de contarle a los chavales lo que para nosotros era y es la fotografía, que no es lo mismo que lo que para ellos. Yo hay un ejercicio que hago siempre en clase y es que cojo muchos temas, los meto en unos papelitos, hago una pelotita, me llevo un bingo de mis hijos y lo sorteamos. Y salen temas divertidísimos como tipo el secreto nunca conocido de mi abuela. Por ejemplo, ¿no? Si te toca eso, te ha tocado. Si quieres aprobar la asignatura, tienes que hacer un proyecto fotográfico sobre el secreto nunca conocido de tu abuela. Por ejemplo, pero son todos así, ¿no? La máxima frustración de mi madre, por ejemplo, ¿no? Y lo primero que te responden los niños es, o sea, no tengo ni idea de decir la frustración de mi madre, qué sé, o sea, no conozco a esa señora, ¿no? Bueno, pues tu madre, ¿no? Y de mi abuela, qué sé, o sea, no tengo ni idea. O sea, te das cuenta de que se ha perdido el diálogo intergeneracional. Que en mi generación, por ejemplo, era muy habitual hacerlo al calor de la fotografía. Había un momento absolutamente mágico, normalmente en mi familia por Navidad, en el que se sacaba la lata de membrillo llena de las fotos con fantasmas que ya no existen, que son tus abuelos de novio escribiéndose entre sí, tus bisabuelos prometiéndose no sé cuánto, y ese calor de las imágenes era fascinante. O sea, ahí descubrías cosas de las que no tenías ni idea. O sea, ahí descubrí yo cosas, pues como que mi abuelo había estado casado antes de estar casado con mi abuela, pero que su primera mujer murió en el parto junto con su propia hija. No tenía ni idea, solo descubrí yo de adolescente, nadie me lo había contado. Que mi otro abuelo había estado en la guerra. Es decir, son cosas que descubres al calor de las historias. Y eso ya no es fotográfico, eso es literario. Y eso es conversacional.
Y esas son historias que se cuentan junto al fuego. Entonces yo obligo a mis alumnos a que hagan ese trabajo de pedagogía familiar, si se me permite el palabra, ¿no? Y le pregunten a la madre: mamá, tengo que hacer un trabajo en clase, tengo un profesor un poco raro, es un poco friki, que me pide que me cuentes el secreto que nunca me contaste, ¿no? Entonces la madre dice: pues, quiero que mi niño apruebe, le voy a contar la verdad, ¿no? Entonces le cuentan cosas increíbles. Bueno, yo tuve un novio, pero no quiero que se entere no sé quién, ¿no? Entonces ahí se produce una magia que no tiene que ver con las fotografías, tiene que ver con las imágenes. Perdón, no tiene que ver con las fotografías, tiene que ver con las historias. Y a partir de ahí tú ya sí puedes reconstruir luego una relación fotográfica, pero es a partir de ahí, es decir, porque ya sabes cosas de esa persona que si no, no sabría. Es decir, si no le haces una foto a tu abuela así con el móvil, ping, foto de mi abuela, enviar, a la asignatura aprobada, otra cosa. Y ahora no, ahora te obligo a que te sientes con ella, a que saques las noticias antiguas que ella recortaba. Algunos descubría que su abuela, por ejemplo, había querido ser bailarina, ¿no? Que durante años había recortado noticias de cosas de ballet escondidas porque no le dejaban los padres. Entonces, son casos reales todos, ¿eh? Y ya la relación es distinta. Y esa gente ya sí que se enamora para siempre de la imagen, porque la imagen se vuelve una herramienta de decodificación de conocimiento, en realidad, ¿no? Pero tienes que sacarlo de ahí, o sea, tienes que explicarles: no, la foto esta no, la foto trabajada, añeja, tranquila, a fuego lento, pausadamente, ¿no? Como se escribe la literatura es algo parecido, ¿no? Tú sales, ves cosas, vienes y escribes, que el oficio del fotógrafo es muy parecido, vas, ves, haces fotos, vuelves y revelas el material. El problema es que en tecnología digital ya la gente no revela, ese es el problema, porque nosotros tenemos un laboratorio igual, también digital, pero bueno. Entonces, bueno, ese creo yo es lo que yo te podría responder. La foto, tal y como la entienden los jóvenes, a mí tampoco me interesa mucho, porque desgraciadamente se están perdiendo una parte enorme de la historia de la fotografía. O sea, no sabe quién es Cartier-Bresson, ni Willy Ron, ni yo qué sé. O sea, es como si tú vas a estudiar en un conservatorio y dices: no, mira, de Quevedo que canta ahora, para atrás no hay nada, ¿vale? Beethoven no existe, el otro no existe, los Beatles no existen, aquí nada existe, solo ahora. Pues es algo parecido a lo que hacen los jóvenes hoy día en la fotografía, ¿no? La foto de ahora, inmediata, de aquí y ya, pero esa foto viejuna, en blanco y negro, de personas que ya no existen, no me interesa. Pero cuando lo llevas a tu terreno y descubren que es una manera de conocer su propia historia familiar, su gramática histórica también como familia, dicen: hostia, esto ya es otra cosa, esto ya es otra cosa. Así que, y eso un poco es lo que yo hice en ese experimento, que fue un proyecto de innovación docente, y de hecho luego me pidieron: tenías que ponerlo por escrito, tenías que hacer un libro de esto, y lo hice, básicamente. Y es el libro que presentamos el otro día en el CICUS, que es un poco esa experiencia de cómo hablarle a chavales jóvenes de la fotografía como si fueran compañeros míos o como yo aprendí la fotografía, ¿no? Que es una lógica totalmente distinta. Pero cuando haces reportajes fotográficos, ¿cómo es que no piensas que los espectadores, los espectadores después no van a estar cansados? O sea, si yo veo imágenes de La Mancha, ¿qué se puede aportar de La Mancha que no hayamos visto ya, ¿no? Incluso porque hayamos pasado, ¿no? O ¿cómo te planteas la fotografía sabiendo que el espectador ha visto tanto, sobre todo en televisión, ha visto tantas imágenes ya en su vida, que un fotógrafo tiene un conflicto, pero que yo creo que el conflicto lo tiene también el pintor, de ponerse a tu lienzo y decir: ¿qué pinto que no se haya pintado la historia? O sea, que el conflicto es enorme, ¿no? Ya, pero tú sabes que... se ha puesto a llover otra vez. La frase decía: todo está dicho ya. Todo está dicho ya, excepto lo que tú tengas que contarme. Porque a mí sí me digo: bueno, otra abuela frustrada. Pero cuando me cuenta la historia de la abuela bailarina, que no sé qué, que durante años compraba la prensa, recortaba las noticias de baile, digo: qué bonito, yo esto no lo había conocido tal cual. Todo está dicho, excepto lo que tú tengas que contarme. A mí la foto de La Mancha, sí, en general, como si fuera de National Geographic, me interesa menos, pero, por ejemplo, las fotos voy muy rápido, pero las fotos de Navia sobre... con truenos y todo, qué bien. Las fotos de Navia, si te las miras, no sé si hay libros aquí en la biblioteca de Navias, pero es otro rollo. Para empezar por la luz. Esa luz no es la luz de cualquier fotógrafo. Navias tiene una luz muy particular. Solo fotografía al amanecer y al atardecer. Y por cómo trata a las personas también, ¿no? No son las típicas fotos geométricas, sino juega un poco más con la perspectiva. Es mucho más... Yo creo que hay diferencias. Y creo yo, que no soy tampoco un experto en, en museística o algo así, ¿no? Pero, y si me pregunta a mí personalmente, tengo que confesar que a mí me da exactamente igual cómo se entienda mi trabajo luego.
De hecho, sé que siempre hay gente que se enfada. Ah, es que no sé cuánto, es que eres muy radical. Digo, bueno, pues sí, claro, sí. ¿Qué voy a decir yo, no? Y más en los textos, ¿no? O sea, que ahora os leo algunos. O sea, que a mí me da igual. O sea, yo quiero contar algo que yo crea que quiero transmitir y cómo le siente a los demás, cada vez me importa menos. Con 20 años igual sí, ¿no? Iba buscando eso, ¿no? La innovación, qué original soy, qué creativo soy. A mí 43 concretamente, me empieza a dar bastante igual de estas cosas, creo yo. Y la otra pregunta, si dime. Sí, claro. El retrato de personas, ¿no? Yo, claro, yo soy un turista y soy un turista con una buena cámara y el retrato de personas siempre me ha dado algo de pudor y de hecho es un sentimiento que siento mucho en esta ciudad como sevillano, paseo por estas calles de aquí y yo me doy cuenta de que yo soy el paisaje de unos turistas. O sea, los turistas vienen a ver aquí una escena de, mira, un sevillano, mira cómo desayuna un sevillano, mira cómo come un sevillano, mira cómo anda un sevillano. Sevillano hace foto, óleo sobre el lienzo, ¿no? Y tú dices, yo soy un puro escenario para esta gente y cuando voy con la cámara, pues claro, me ha pasado eso, que por supuesto yo he estado en Israel, he estado en Uzbekistán, he estado en sitios donde simplemente un tío, por ser el que es, ya a nosotros nos va a parecer rarísimo y esa foto va a ser genial porque tiene un sombrero extrañísimo, porque tiene un rostro, una vestimenta extraña y tal, pero tengo la sensación de que lo cosifico, entonces siempre he tenido esa mala conciencia de hacer, y entonces he tenido siempre un objetivo muy grande para hacerlo desde lejos, porque me daba vergüenza hacerlo. ¿Tú cómo llevas esa relación con el retrato y con las personas a las que ¿No te parece que las cosificamos? Yo creo que tienes que tirar el teleobjetivo y comprarte un 50 milímetros que te obliga a acercarte a la gente y que te obliga a pedirle perdón y diciéndole, buenas tardes, caballero, ¿tiene usted un minuto para mí? No lo tengo. Bueno, pues vale, pues nada, y te vas. Hasta que alguien te diga, sí, ¿qué quiere? Pues mire usted, quiero hacerle una imagen, ¿es posible? ¿Le puedo hacer usted una fotografía? Vale, pero sentado aquí, porque usted viene aquí todas las tardes a tomar café, ¿no? Y le parecería mejor eso, tú estás dialogando con la realidad. En cierto modo la estás bizcochando, estás haciendo tu realidad. Y lo otro es como una cosa de paparazzi que hace pam, 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 de cazador, ¿no? Y te vas corriendo, ¿no? Uy, no me ha dicho nada bien, que corte, ¿no? Entonces, yo creo, tienes que pasar del hago pam, pam y me escondo, ¿no? A vamos a hacer fotos, hagamos rock and roll, de verdad. Que eso te obliga no a hacer 200.000 fotos en una tarde. A lo mejor haces una buena foto en una tarde, pero es la foto que tú quieres hacer. Y muchas veces te van a decir que no pasa nada, ¿vale? Pero, ¿y si te dicen que sí? Yo creo que ese es el debate, ¿no? Y, bueno, claro, los retratos, lo que tú decías tienes razón, lo exótico nos atrae, entre otras cosas, porque no lo entendemos, por supuesto, ¿no? Pero también por eso la fotografía, como la literatura, tiene muchos niveles. Hay un nivel básico y luego niveles donde tú vas profundizando. Hay muchísimas herramientas. Ahora, además, con los estudios culturales, Emilio, la semiótica, tal. Pero yo trato de que no se quede el receptor en ese primer nivel, ¿no? De retrato de una persona, vale, y ya está, sino de que haya algo más que puedas contar, ¿no? Bueno, pues por ejemplo esto mismo, esta foto del último trabajo también que quería enseñaros va en esa línea, ¿no? Es un retrato, bueno, es una chica de lado, no sé, tampoco. Pero hay más cosas, ¿no? No se ve muy bien porque el proyector tampoco es, bueno, el texto, ¿no? Como está digitalizado y tal, son imágenes analógicas, 35 milímetros, pero era una súper manifestación de la CNT en París. Este trabajo es entero del sitio donde yo vivía, Bajo Coulevet, que era mi calle. Entonces, era una súper manifestación de la CNT, que por ahí arriba creo que se ve CNT, y los que están dentro comiendo son los bobos, no sé si hay alguien aquí de francesa, pero son esa clase social bobo, que se dice así en francés, que es bourgeois, o sea, un tipo de derecha, o sea, no de derechas, pero o sea, en español sería algo parecido a pijipi, que decimos nosotros, ¿no? Pues algo así, o sea, son como burgueses, pero de centro, pero en realidad viven en pisos acomodados ¿no? Y van en Vespa y conocen en Europa, pero son muy modernitos, ¿no? Que son los popú. Un poco es eso, ¿no? O sea, veis siempre ese debate, digamos, varias esferas de lectura, ¿no? O varias capas, si se quiere, y trato de hacer eso. Luego tengo un retrato de la chica, también así posando, que no me convence igual. Y que es evidente que no pueden estar los dos. O la chica es el retrato de la chica, o la chica es en mitad de esta acción, que tiene otra información, semiótica, o sea, es otra cosa, ¿no?
O, por ejemplo, esto mismo. Es un retrato, sí, pero es un retrato que tiene también muchas lecturas, ¿no? Ahí se ve claramente la bandera de Palestina, es una manifestación antisionista en la que había muchos judíos, por cierto. La mayoría de las manifestaciones pro-Palestina en el resto de Europa van muchísimos judíos, vamos, con sus banderas y sus cosas, son antisionistas, vamos. Es un retrato, sí, pero es un retrato también que quizá tiene como distintas frecuencias, ¿no? Por decirlo así, distintas capas, ¿no? Evidentemente es inmigrante el que está mirando, también desde el otro lado de los cristales, etcétera, etcétera, ¿no? En concreto esto iba acompañado de un textito que os leo, ¿vale? Seguramente sois buenos lectores de crónicas. Yo soy un muy mal escritor, así en general, pero también de crónicas, porque soy muy poco... O sea, respeto poco los códigos, en general, en mi vida, y en el arte en particular. Así que algunas piezas, me decía hace poco el editor, dice, pero es que esto es crónica, esto es más bien una poesía así conversacional. Digo, bueno, pues vale, o sea, yo no tengo problema, ¿no? Me acuerdo de lo de Cela, que decía, ¿qué es una novela? Mire usted, una novela es una cosa en cuya portada ponga novela, ya está. ¿Qué más quiere sabe usted, no? Pues sobre esta foto dice, en el fin de año de 2007 lo pasamos callejeando un solitario barrio hebreo. Marco Antonio Pinizzotto había aterrizado en París el día anterior y nos pareció exótico mirarlo desde la otra orilla. Junto a casa, rimbombantes letreros en el Bataclan anuncian la gran fiesta de fin de año. Cruzamos la ciudad para deambular por un desierto barrio judío, todos los pequeños comercios familiares cerrados, con sonido de detonaciones a lo lejos. Y una conversación de horas, de Hamás a los kibbutz del 48, del Irgun a los acuerdos de Oslo, de Amos Oz a los ultraortodoxos antisionistas de París. Todo para acabar citando a Antonio Orihuela. En la inmensidad de la pura nada de un año nuevo en París, a 4 kilómetros de la zona caliente. Todos nuestros debates ideológicos los resuelven ellos con un charco de sangre, dice la cita de Antonio Orihuela. ¿Y quiénes son ellos? Me digo. Un trozo de nosotros mismos y en silencio paseábamos por el Magué mientras a lo lejos se oían desparramados los fuegos de artificio, detonaciones lejanas, Gaza, Ramala, Cisjordania. ¿Es una crónica periodística? No. ¿Es una poesía conversacional? Sepa, puede ser, qué sé yo. Las etiquetas para los vinos, como siempre. Bueno, y para ir terminando ya, que ha pasado casi una hora, por ejemplo, que me viene bien, sabéis que Hobbs es una de las tiendas más ricas de Champs-Élysées, que vale como, o sea, la sudadera del Che Guevara valía como 5.000 y pico de euros o algo así. Esto es verídico, o sea, hay gente que se gasta 5.000 euros en una sudadera del Che Guevara en Hobbs, en Champs-Élysées. O sea, y dice... Bueno, os lo leo igual. Dice, en el Tajo, en mis 10 minutos de pausa y de entre varios cientos de mails en italiano, me encuentro el tuyo solitario. Mientras agito el café de máquina, me dices que les costará venir a París porque es difícil volver a las ciudades en las que se ha amado. Y sí, las ciudades se deshabitan cuando se pierde a las personas. Me dice que cambio de ciudad, que vive en el Beirut de las ideas y yo no puedo evitar hacer recuento. Trato de ordenar las imágenes, vertebrar las palabras, pero solo alcanzo a decir lo entiendo y te extraño. Y brindo por mi camarada entre el sonido redondo y mecánico de 200 tipos tecleando a mi alrededor y mi mirada clavada en la ventana entreabierta de la oficina. O esta, por ejemplo, que esta sí tiene la foto ahí al lado, que dice las 6 y lloviendo, como ahora más o menos. Son las 8, pero... Las 6 y lloviendo, como decían los serenos, tras todo el día en el Tajo, me veo descargando la rabia en mi blog, solo en una estación de trenes oscura en la que no hay nadie, sintiendo la omnipresente llovizna de París, que todo lo envuelve. Esta es la imagen de mi revolución. Y para ir terminando este textito, que sí es quizás esto es más crónica propiamente, no es largo, os lo leo, una historia real además. Comprando el pan, la tendera me nota el acento y me dice que de dónde soy. Estas cosas ya solo pasan en Belleville. Por su acento deduzco que tampoco ella debe de ser de París. Además de baguette, en la antigua boulangerie Maison Megui, en la plaza Henri Kaczynski, venden dulces de todo tipo de masas y cremas. Los precios
del barrio son como una cuarta parte del coste de la vida en el centro, en el barrio 1. La dependienta me dice, aquí en la calle de al lado hay un español famoso, anarquista, y me señala la Rue de Cascade, donde al parecer vivió Jean Tiersen, uno de cuyos primeros discos lleva por título el nombre de esta calle. En el espacio San Michel llamo al timbre y me recibe Lucio Urtubia, cuya historia yo apenas conocía de pasada y que me invita a pasar a su cocina, repleta de libros y recortes de prensa que él usa a modo de despacho. Bebemos vino y me dice que unos chavales vascos van a hacerle un documental sobre su vida y que acaban de entrevistarle en El País. Su mujer, maestra, pasa de largo y educada, pronuncia un bonjour bajito como el aleteo de una libélula, mientras Lucio se caga en el Capital y en los ricos del mundo y a voces habla y gesticula de manera profusa. Hablamos de su reunión con el Che Guevara, quien le confesó estar convencido de que su vida acabaría temprano, cosa que dice Lucio, también le había dicho antes al propio Che en su día Camilo Cienfuegos. Me habla de su paso por la cárcel, de la amistad con Mitterrand que le queda tras la campaña que lidera el propio Mitterrand por la liberación de Lucio, del París de los años del plomo y de la teoría de cómo desde los estados se mantuvo la lucha armada por intereses políticos hasta bien entrados los años 90. Me cuenta cómo se escapó de España en los años 60 a través del paso fronterizo de Col-la-Pierre de Saint-Martin que une Navarra con Francia. Le ayudaron en su huida, entre comillas, un grupo de jesuitas de izquierdas, los conocí en la mili, varios de ellos más tarde fundaron ETA. Entonces eran un grupo de gente del PNV beata y con aire de catequesis. Yo ya entonces leía Koprivnik, me dice. Afuera caía la tarde y bebíamos vino en su cocina. Aquí tienes tu casa, andaluz, me dice, le estrecho la mano con fuerza, salud y república, le digo, viva la acracia, andaluz, me dice, con fuerza y apretando su puño sobre el quicio de la puerta del espacio San Martín, que él mismo construyó con las manos de albañil unos años antes. Vuelvo a mi casa a través de la callejuela que sube hasta Lebert, con frío y llovizna, una tarde, eso sí, como la de hoy, menos fría y con menos llovizna después de salir de casa de Lucio con las orejas coloradas y el estómago caliente de vino. Esta es una historia real. El vecino mío era Lucio Urtubia, que por cierto murió el año pasado. Le hicieron un documental sobre su vida porque todavía hoy está en el libro Guinness de los récords por ser el ser humano que más miles de millones de dólares ha estafado en la historia al Citibank, y con eso financiaba todos los grupos revolucionarios de los años 70, o sea, poesía pura. Lucio murió, le mandé el librito este y le gustó mucho. Y bueno, y ya para terminar y para despedirme, que van 1:05, os dejo. Rocío dice, vamos bien. os dejo esta imagen que es un poco, bueno, pues eso, el París. Me equivoqué, la imagen en la que se ve lo de la CNT está aquí. Si lo veis arriba de la cabeza del camarero, se ve claramente la banderola, ¿vale? Creo que se nota que cuando viví y trabajé en París iba a todas las manifas. ¿Vale? Y se cierra con un textito, quizá más poético, que dice, y al fin cae la nieve sobre París. Es ya abril y mi padre diría que nos estamos cargando el planeta, pero ha amanecido nevando en París. No existen persianas en París ni nada que lo remedie. Agarro las tazas de café caliente mientras veo nevar por la ventana. Contemplo a la vecina de enfrente con el pelo enmarañado, envuelta en un edredón, tras esa misma ventana, absorta al otro lado del patio comunitario. Nuestras miradas se cruzan y nos contemplamos inmóviles, cada uno con su taza detrás de los cristales. Somos voyeurs, pero no nos decimos nada, que en realidad es una forma de decirnos algo. Observo cuánto de literario puede tener ver caer la nieve y recuerdo la novela de Julio Llamazares y mis carreras de niño por la montaña en enero. Por las aceras de Champs-Élysées la veo más tarde y con sordina teñirse de negro hasta desaparecer. Et voilà. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Ha sido un recorrido precioso para entender cómo el yo también se puede recuperar a través de la imagen, cómo la mirada es fundamental, ¿no? Yo creo que ha sido interesantísimo ver el mundo a través de tus ojos, porque es lo que acabas de hacer o lo que haces con tu trabajo. No sé si eso es lo que te planteas, cuál es el planteamiento. Por supuesto, quien tenga, pasamos la palabra, ¿no? A quien quiera. Sí, por supuesto, ahí hay una pregunta. Por favor, muy interesante, y me estaba haciendo una pregunta que te la traslado. En cierto modo me ha gustado mucho esa conjunción de poesía, fotografía, y me pregunto,
en cierto modo, ahí en la fotografía sí se ve la necesidad de ir conjugada con el texto poético de una manera que me ha hecho recordar lo que es la literatura infantil, en donde la ilustración es imprescindible. Es quizá por el niño que llevas dentro. Sí, joder, qué pregunta más difícil. No me la esperaba con esta lluvia, esta tarde aquí inhóspita, encima tener que esforzarme. Sí, hay una máxima en creatividad, dicen, una persona creativa en realidad es un adulto que se resistió a crecer del todo. Yo creo que sí, yo creo que en el fondo seguimos siendo juguetones, somos homo ludens, o sea, necesitamos el juego. Y cuando tienes niños pequeños lo ves, ¿no? Yo cambié también cuando fui padre, como la mayoría de la gente, ¿no? Hay ciertas cosas que por convención social igual no haces, y cuando tienes niños te da igual. O sea, yo me he tirado en el suelo, en un parque, he jugado con ellos, o sea, me da igual, además que se rían de mí, mancharme la americana, o sea. Y yo creo que eso aflora cuando hay esos momentos, ¿no? Digamos, de catarsis, ¿no? Somos juguetones, necesitamos el juego. Incluso desde un punto de vista intelectual necesitas el quiasmo, el juego, los dobles significados, algo más divertido, y por supuesto es muy iniciático, claro, sí. Claro, y de lo visual también, ¿no? Y claro, evidentemente, sí. Muy interesante, ahora me he quedado pensando ahora eso. Ahora de vuelta a casa digo, el niño que hay en mí, con lo serio y lo formal que yo me... Tienes que volver el lunes que viene con la respuesta Claro, pensada, ¿eh? claro, es verdad. ¿Clara te había levantado la mano? Sí. Nada, Dispara, muchísimas Clara. gracias porque me ha encantado tanto la faceta de fotógrafo, la de escritor y la de profesor, porque la idea esa de lo que hiciste con los alumnos para ese proyecto, vamos, me parece alucinante. Ya veremos cómo aunar cosas desde la asignatura de literatura y desde las tuyas, porque creo que se pueden hacer un montón de cosas. Yo quería preguntar, entiendo que siempre nace el texto posteriormente a la imagen, por ejemplo, este último proyecto, ¿o no? Qué difícil, ¿eh? Esto no, ¿Qué creías? ¿A qué venías? Rocío no me lo contó, me dijo, bueno, esto la gente nunca responde nada, me da igual. Y, joder, sinceramente, voy a cerrar esto ya. Depende de mi estado de ánimo. Hay ciertas cosas que tienen un lenguaje y hay otras cosas que tienen otro. O sea, si yo te digo a ti, tienes que, yo qué sé, hablar de un desamor en una canción. Bueno, es un desafío creativo, ¿no? Puedes hacerlo. Así yo te digo, tienes que hablar de el desamor en una canción, no, en una fotografía conceptual, en un poema visual, tipo Brosa, tipo Chema Madoz. Pues es otra doble vuelta de tuerca. Entonces, dependiendo de en qué punto estás, hay cosas que fluyen de una manera más natural y otras que no. Por ejemplo, a veces sí me pasa, esto lo confieso, que hago una foto y al verla digo, pero no es lo que yo quería contar, o sea, no me vale. Y otras veces digo, pero la historia esa que no funciona en fotografía, si lo redacto, porque el punto del tío y lo redacto, digo, pues esto ya, o sea, no se cae, se mantiene, ¿no? Pero fotográficamente no me funcionaba. O sea, como yo hago estas cosas, y también en cine, de hecho, o sea, pues al final voy como probando y me quedo con la que menos me disgusta, creo yo. Y en lo que hemos visto esto del 28 Jules Verne, ahí sí parece que los textos son posteriores, o por lo menos así es como los hemos interpretado, ¿no? Yo estaba escuchándote mirando una imagen, ¿no? No sé si es en ese caso... Sí, verá, la intrahistoria es que está escrito a ratos distintos, yo creo que eso se nota mucho. Yo me fui a París después de haber vivido en Bolonia, en Italia, porque, atención a esto, con mis 20 y pocos años yo estaba convencido, esto es verídico, lo digo así un poco tapándome los ojos, yo estaba convencido de que me iban a dar trabajo en la agencia Magnum, ¿no? en la Goiter, en la VU, que yo iba a llegar a la FP, de hombre, Manuel, qué gran honor, un sevillano aquí en París. Y obviamente no pasó, o sea, me comí los mocos grandemente. Entonces, al final sí encontré trabajo después de unos cuantos meses, pero fueron meses los que yo hice de paria en París, o sea, iba entregando currículum de mañana a la noche, por casi todos los sitios. Al final encontré algo medio de lo mío, pero pasaron unos meses curiosos. Entonces, a veces hacía lo que decía Cela, dice, yo voy por las mañanas, hago fotos en mi cabeza y vengo por la noche y lo pongo, ¿no? Como el fotógrafo que revela los rollos que dice.
Pues igual, yo a veces volvía por la noche y me ponía a escribir las cosas que me habían pasado, porque además yo fui a los sindicatos, conocía a gente de movimientos políticos, se enternecían conmigo, ¿no? Un chaval de 20 y tantos años que habla regular francés, porque además yo me fui a Francia sin hablar francés, lo aprendí luego allí. Pero me lo llevo a tomar una copa, me lo llevo a tomar un café y charlamos, ¿no? Y yo contaba esas cosas. ¿Sabes? Yo creo que se nota que el código es muy laxo y es muy heterogéneo, quizá porque se hizo a retales. Bueno, como yo mismo, yo soy un sumatorio de retales también y entiendo que la escritura y la fotografía también lo son, en cierto modo. Te quería preguntar, ¿alguna vez te ha ocurrido que una foto que tú mismo has hecho, evidentemente, con una intención por el sujeto de la foto, a ti mismo cuando la has revelado, cuando tú la contemplas, descubres algo que no lo sabías, te ha comunicado? Totalmente. Y además, mira, decía Umberto Eco, que por cierto me dio clase en Bolonia, una de las gente con las que yo más he aprendido en la vida, decía, cada libro tiene un lector. O sea, no hay un único libro, hay infinitos libros porque cada lector lo hace suyo y saca detalles que no ve, ¿no? Te pongo un ejemplo muy concreto. La foto del Diario Disidente de Nueva York la cierra esto. Bueno, es que no sé si se ve, pero es el skyline de Manhattan y en mitad de las Torres Gemelas hay dos dedos que hacen la V de Victoria. ¿Vale? O sea, cuando lo presentamos en Madrid, lo hicimos en la Galería Yucali, y había un periodista allí que me dijo, ¿está usted justificando el islamismo radical y el atentado de las Torres Gemelas? Y digo, no, pero ¿por qué lo dice usted? Porque la V de Victory, la 5 de Churchill, o sea, no, de hecho era todo lo contrario, ¿no? Es que yo lo he interpretado así. Y digo, bueno, bienvenida a la polisemia visual de la fotografía. Claro, cualquier imagen puede ser entendida casi en cualquier sentido y te lo permite el arte mismo, ¿no? Si una foto solo tiene una única lectura, es que la foto no es buena. Eso vale también incluso para los retratos, ¿eh? Yo veo retratos y digo, wow, ¿qué tiene este tío por la cabeza, no? Y la Mona Lisa, está contenta, está triste, está pues lo que tú quieras que sea, porque el arte es eso, ¿no? También pregunta muy difícil, ¿eh? Voy a pedir un aumento de sueldo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o ya? ¿Todo bien? ¿Lo dejáis que deje de sufrir? Yo, dame tregua. Bueno, pues nada, Manuel, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido gracias a ti, Rocío. Un placer y bueno, nos vemos los demás el lunes que viene, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Gracias a vosotros.